Viendo algunos detalles de las meninges, sobre todo enfocados en tratar de entender la parte de anatomía clínica, la duramadre clásicamente se ha compuesto de dos capas. La capa perióstica o externa, que es la que está pegada a los huesos craneanos, y la capa interna o capa meningia, que justamente es la capa interna de la descripción clásica. Tenemos que agregar una tercera capa, que es esa capa transicional que une la duramadre a la aracnoides, que se denomina células del borde dural. Estas células del borde dural estarían aquí, ¿sí? Siguiendo de vuelta el esquema de Haynes, que tenemos aquí el cráneo, la duramadre con su hoja perióstica pegada al cráneo, la duramadre con su hoja meningia mirando hacia el cerebro, se agrega entonces esta tercera capa, las células del borde dural, que actúan como una transición tisular entre la duramadre y la aracnoides, y que esta transición tisular mantiene unidas las capas de la duramadre a la aracnoides, y como les decía, la generación del espacio subdural se debe a la ruptura de esta capa, de esta transición tisular. Entonces, muy brevemente, la capa perióstica adhiere a los huesos del cráneo y en ella se ubican los vasos y nervios de la duramadre craneana. Esto es un preparado histológico donde podemos ver la duramadre con su capa externa y vemos acá entonces los vasos que están dentro de la duramadre. Estos vasos son los que frente a un traumatismo pueden romperse y sangrar, y también, como se ve por la transición histológica que hay hacia adentro, por la ubicación, es mucho más fácil que estos vasos sangren hacia aquí, hacia donde está el hueso, hacia el espacio extradural. Esos vasos entonces son los que originarán los hematomas extradurales. En este otro preparado, que son preparados que presentamos en un congreso en Argentina a propósito de las meninges, vemos la capa externa o perióstica, la capa intermedia y la capa más interna de la duramadre, las células del borde dural, que aquí vendrían a continuarse con la aracnoides. Vemos otro gran vaso en la capa externa o perióstica de la duramadre. La ruptura, insisto, la ruptura de estos vasos es la que va a generar entonces los hematomas extradurales. Otro preparado más. Y vemos aquí, en este dibujo tomado de Netter, la arteria meningia media o los vasos meningios medios, en general la arteria, que como podemos ver aquí están en la capa superficial de la duramadre. Aquí lo que se hizo fue retirar el hueso, estamos viendo la capa superficial de la duramadre, y entonces la ruptura de estos vasos va a generar un hematoma extradural. Acá lo que estamos viendo es la duramadre, pero desde el interior. Es un preparado que está inyectado con látex, y a través de todas las capas de la duramadre estamos viendo aquí la arteria meningia media, que como vemos esto es un preparado de base de cráneo, donde tenemos aquí el alefenoidal, piso anterior, el borde posterior del peñasco, piso posterior, y piso medio. Vemos cómo la arteria meningia media y sus principales ramas se ubica en la fosa craneana media, y por eso los hematomas extradurales predominan francamente en ese sector, en la fosa craneana media. Bien, otra cosa importante es que de la capa meningia o capa intermedia, que clásicamente era la capa interna, de esta capa parten los tabiques que van a dividir topográficamente la cavidad craneana, como la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Y también es importante recordar que en algunos puntos la hoja externa o perióstica y la hoja intermedia o meningia se separan entre sí, haciendo lugar a los senos venosos durales. Es decir, los senos venosos durales son estructuras vasculares ubicadas entre la capa perióstica y la capa meningia de la duramadre. Acá lo que estamos viendo es un cráneo cubierto con meninges, particularmente estamos viendo el seno cavernoso, y estamos viendo aquí uno de los tabiques que tiene la duramadre craneana, la tienda de la hipófisis, cerrando la silla turca por arriba. Acá tenemos al pedículo de la hipófisis, al tallo pituitario, perdón. Entonces, como decíamos, ¿existe o no el espacio subdural? Bueno, el espacio subdural no existe, sino que se neoforma. Se neoforma
cuando las células del borde dural se rompen, se empieza a crear este espacio y se puede acumular entonces ahí sangre, pus o cualquier colección intracraneana. Estos son preparados de microscopía electrónica, que no tiene sentido insistir en ellos porque es una clase para estudiantes, pero vemos aquí cómo las capas del borde dural se abrieron, están separadas y nos queda la aracnoides hacia adentro y la dura madre hacia afuera.